testigos de un camino de gloria. Testigos de un camino de gloria. Nuestra configuración natural o común, ¿sí?, es tener la mente fragmentada. O sea, fragmentar todo lo que llega a nuestra mente. Por un lado es bueno, porque pedagógicamente no está mal hacer secciones de las cosas para después seccionar las cosas para después unirlas. El problema no es ese, sino que el problema es cuando seccionamos y después no unimos. Cuando no hacemos de lo que hemos separado algo integral. El Evangelio es integral, funciona uniendo la palabra. Digo esto porque esta tendencia a fragmentar hace que en cada palabra tomemos cosas aisladas. Dios habla de manera integral, Dios no habla seccionado. Y si habla seccionado es para meternos dentro de algo que es algo integral, algo mucho más amplio. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar, la Escritura dice a través del apóstol Pablo, que renovemos el espíritu de la mente, así que renovemos nuestra manera de pensar. Y una de las maneras de renovar la manera de pensar es pensando de manera integral. O sea que, ¿por qué les digo esto, amados? Tenemos que salir de la mente de microondas a la mente de proceso, de la mente de ya a la mente procesal. Tenemos que entender que la Biblia fue escrita para personas que no procesan con mentalidad de microondas, de ya. La Biblia fue escrita para personas que tienen la capacidad en Dios de hacer de lo que están leyendo un proceso, de algo que saben las personas, cuando una persona escucha la palabra de Dios, cuando lee la Escritura, cuando ora, sabe que todo eso es parte de un proceso integral. Cuando la Escritura habla es para ir desarrollando en el tiempo, ¿sí? Cuando la palabra habla es para ir desarrollando en el tiempo. Por eso cuando nosotros predicamos, yo me estoy tomando el trabajo de hacer algo, de agarrar escritos, palabras, cosas que dije o que hablamos en un tiempo, 4, 5, 6 años para atrás, 2 años para atrás, 7 a veces, y aún antes de abrir Abundante Gracia, y exponerlo, no para que las personas digan, oh, qué grande, cómo hablaba lo mismo antes, no, sino para que veamos que todo es parte de una construcción, que nosotros no podemos agarrar palabritas aisladas. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo hoy voy a desarrollar una palabra, no es una palabra que es una genialidad del día, sino que es algo que viene con un progreso, que viene con un proceso. Venimos hablando hace mucho tiempo y cuando uno dice algo, la idea no es que te quedes con el proverbio que dijo, con lo que se dijo en ese momento, sino que eso que se está diciendo hoy lo proceses con mentalidad integral, uniéndolo con lo que se viene hablando. O sea, esto es mucho más profundo. Cuando las personas me dicen, ¿qué es profundizar? Bueno, tener mentalidad integral, unir los puntos de lo que hoy se dice con lo que se dijo. Nosotros, cuando hablamos de palabra apostólica, de palabra profética, no estamos hablando de algo que se nos va ocurriendo y vamos diciendo a medida que vamos caminando, porque se nos ocurrió, no. A medida que vamos caminando vamos teniendo más luz, pero la luz nunca va a iluminar, nunca va a alumbrar para un día. La luz viene alumbrando y va profundizándose. La palabra es como el lucero de la mañana, ¿sí? Va en aumento. La gloria de Dios va en aumento. La palabra de Dios nos lleva de gloria en gloria y eso significa que vamos aumentando, pero salimos de un lugar y vamos hacia otro, pero no nos podemos olvidar. O sea, yo no puedo decir, llegué a Buenos Aires. ¿Y cómo llegaste? Como Felipe, volando. No, yo tuve que un proceso hasta llegar ahí. Salí de Mar del Plata, pasé por Coronel Vidal, Dolores, Viboratá, Chascomús y llegué a Buenos Aires. Pero salvo que seas Felipe, es muy difícil que llegues de otra manera. Y Felipe lo hizo una sola vez, no lo hizo más. Entonces, es más, el Señor tuvo que ir a la cruz y resucitar para impartirse en nosotros y poder estar en varios lugares a la vez. Si no, no hubiera podido, porque
nosotros tenemos que entender que para estar donde Dios necesita que estemos, tenemos que tener una mentalidad de ir alumbrando progresivamente o permitir que Dios nos vaya alumbrando progresivamente. O sea que el Evangelio se va revelando progresivamente, se nos va aclarando el entendimiento progresivamente. Y estos tiempos, hoy es uno de esos tiempos, estos días son días para aclarar, para que la claridad de Dios sea un poquito mayor en nosotros, ¿sí? Digo un poquito, pero puede ser mucho, de acuerdo a lo que a Dios se le plazca, a lo que a Dios se le ocurra que vayamos entendiendo. Pero son días de aclarar y necesitamos diferenciar. Muchas personas me dicen, ¿me explicas? Y nosotros necesitamos, porque a veces creemos que explicar y aclarar es lo mismo. Y necesitamos diferenciar, explicar de aclarar, porque nosotros no estamos para explicar el Evangelio, nosotros estamos para aclarar el Evangelio. Aclarar el Evangelio es traer más luz. El Evangelio se nos tiene que aclarar y lo que hacemos nosotros es dar aclaración, o claridad, no explicaciones. Y vamos a hacer la diferenciación entre una cosa y otra, pero antes quiero pedirles un favor. En realidad uno dividido en dos. El primero es que estén orando en función de que la palabra no solo haya denuedo de este lado, sino que haya denuedo para oír, que haya ganas, pasión, paciencia, entendimiento al oír y todo eso igual a la hora de expresar. O sea que es necesario porque sin eso la palabra queda en una explicación y nosotros necesitamos que la palabra sea claridad, que sea luz, no explicación. Y por otro lado, es necesario que podamos tener un entendimiento hasta el final. Por eso hablamos de integrar. Necesitamos profundizar, necesitamos aclarar, necesitamos claridad. Entonces, amados, cuento con las dos cosas, vuestras oraciones y vuestra perseverancia hasta el final con la mayor atención. Perseverar no es estar, perseverar es estar atento. Así que vamos a aclarar o vamos a diferenciar, aclarar de explicar. No lo vamos a hacer muy largo, pero aclarar significa, vamos a hablar de etimología, aclarar viene del latín aclarare, miren qué revelación, y significa quitar lo que nubla la visión. Eso es aclarar, quitar lo que nubla la visión. Ahora, explicar es desenrollar algo plegado para que quede visible y patente. O sea, es agarrar un tema, desarrollarlo y que quede visible, que las personas puedan entender una explicación. Eso es lo que se hizo durante mucho tiempo y muchos continúan haciéndolo con la predicación del Evangelio Se agarra un texto bíblico, se busca la exégesis, se busca el latín, se busca el griego, se busca el alemán, se busca lo que sea, y se empieza a desarrollar el texto bíblico. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, corroboramos con la Escritura que la palabra de Dios es así. No estamos para desarrollar textos bíblicos, los citamos para corroborar que no es una locura nuestra lo que estamos diciendo, más allá de que hay locura, pero ese es para otro día, otra predicación. Pero cuando nosotros agarramos un texto bíblico y lo desarrollamos, lo único que estamos haciendo es explicar el Evangelio. Ahora, cuando vamos a aclarar, tenemos que trabajar en quitar lo que nubla la visión. Lo que estamos haciendo hoy, o mejor dicho, lo que estamos colaborando hoy con el Espíritu, lo que estamos trabajando, no con el Espíritu, porque sería muy arrogante decir que nosotros, bueno, Espíritu, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Lo que el Espíritu quiere es quitar lo que nubla
la visión, para que tengamos claridad. Cualquiera puede explicar la palabra de Dios, cualquier teólogo tiene un poquito de exégesis, un poquito de teología, un poquito de griego, latín, alemán, cualquiera puede explicar la palabra de Dios, aún un ateo, la palabra de Dios, la escritura, ¿sí? Aún un ateo puede explicar la escritura, o quizás un ateo, cualquier persona, agarra lo que hablamos acá, lo desarrolla en su intelecto y lo explica. Pero eso no quiere decir que la persona tenga claridad o que esté llevando claridad, está llevando una explicación. Pero quitar lo que nubla la visión, aclarar, solo puede hacerlo el Espíritu. O sea, que la palabra traiga claridad, solo lo puede hacer el Espíritu. Y nosotros somos sus colaboradores para que eso sea una realidad. Necesitamos aclarar para ver. Cuando algo está oscuro y prendo la luz, no es para prender la luz, sino que prendemos la luz para ver. Algo tan simple como esto, no lo aplicamos cuando hablamos del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, trabajamos en que la luz sea prendida para que podamos ver, porque el Evangelio sin ver es inviable. Es imposible vivir el Evangelio sin ver. Muchos quieren saber el Evangelio y no está mal. Buscan explicaciones, pero el Evangelio es necesario verlo. Es necesario ver. ¿Por qué es necesario ver? Porque se nos convocó a ser testigos de lo que vemos. Esa es nuestra configuración. Por eso a la hora de tener un evangelio explicado, es un evangelio invivible. Porque nuestra configuración no es tener una explicación del evangelio, es tener una visión del evangelio y de ahí ser testigo de lo que veo. Por eso los cristianos, los del camino, la iglesia de la primera hora, declaraba que eran testigos de lo que vieron y oyeron. ¿Por qué necesitamos ser testigos? Amado, un ciego puede tener muchas ganas de describir algo. Un ciego puede describir el mar. Un ciego puede describir el mar azul. Yo voy y le cuento a un ciego cómo es el mar y el ciego va y lo describe. Pero el problema es que no lo vio nunca en su vida. Y nadie que hable de algo que no vio puede tener pasión a la hora de hablar. Nadie puede vivir lo que no vio. Un ciego puede contar que el mar tiene olas porque alguien se lo dijo. Un ciego puede contar que el mar es azul. Pero ¿cómo hace el ciego para convencerme de la belleza del mar si nunca lo vio? ¿Cómo podemos convencer a un mundo de la belleza de Cristo explicándoselo? Para convencer a alguien de la belleza de Cristo, lo tengo que haber visto. Por eso testigos de un camino de gloria. Porque Cristo es el camino de gloria del Padre. Y si yo lo vi, lo vivo. Y lo puedo contar con la pasión y de la manera que el Hijo lo cuenta. Y no que lo cuenta una explicación humana. Un testigo relata con pasión. ¿Nunca viste esas personas que vieron un choque? Yo lo vi, no sabés, estaba... Porque el testigo relata con pasión. Uno que fue a la cancha, que vio un partido, yo lo vi cuando cabeció, hizo lo... No sabe, te cuenta como si hubiera estado, vos te lleva a estar ahí. Y vos decís, uy, ¿por qué no estuve? Vos te invito al próximo partido. ¿Vieron qué fácil es predicar el Evangelio?
Un testigo relata con pasión porque no puede dejar de decir lo que vio o lo que oyó. Amado, amada, ¿querés vivir con pasión? No el Evangelio, ¿querés vivir con pasión? Procurá ser testigo. Procurá ser testigo de lo que viste. Procurá ser testigo del camino de gloria. Un testigo, voy a dar una revelación, es alguien que vio. Un testigo es alguien que vio. Ahora, ¿qué se le va a demandar a un testigo? Siempre, en cualquier ámbito que haya un testigo, lo que le va a demandar es exactitud. A un testigo se le demanda exactitud. ¿Saben cómo llama la Biblia a la exactitud? Fidelidad. Un testigo se le demanda que sea fiel. Por eso el hombre de Dios debe ser hallado fiel, porque tiene que ser exacto. Tiene que ser un testigo exacto de lo que vio. Juan 8:14 relata lo que dice el Señor acerca de ser testigo. Él se autodefine como testigo. Vamos a leer Juan 8:14 y después nos vamos a ir al Apocalipsis. Ya que estamos con Juan, sigamos con Juan. Juan, ahí en Apocalipsis, desarrolla un poquito más lo que el Señor Jesús dijo acá en Juan 8:14. Así que Juan 8:14, Apocalipsis 1, 4 y 5. Voy avisando, no lo lean ahora, escuchen, sigan el relato, sigan el testimonio, pues solo un testigo puede dar un testimonio, ¿sí? Así que vamos a hablar de esto. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué el testimonio de Jesús era verdadero? Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Vio, pasado, presente y futuro. Vio. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Eran los ciegos. Él estaba hablando a los fariseos. ¿Qué le estaba diciendo a los religiosos de la época? Ustedes quieren describir el mar, pero no lo vieron nunca. Para describir el mar lo tienen que ver. Entonces en Apocalipsis 1, 4 y 5, Juan aclara un poco más. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos al principio? Que la luz es progresiva. Juan no tenía todas las luces acá, tenía una luz, pero llegado a Apocalipsis tiene otra luz. Y él empieza a describir, y hablándole a las iglesias que estaban ahí en Asia, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir. Como dijo el Señor, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Juan vio, si ustedes leen el comienzo de Apocalipsis, Juan vio. Si ustedes leen el libro de los Hechos, Juan vio al principio, cuando el Señor les dice, quédense acá. Cuando viene el Espíritu, fue para que vean, eso lo vamos a hablar en un rato. Entonces dice, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Y miren cómo describe Juan al Señor. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. El testigo fiel. Recuerden las palabras del Señor. Yo doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio es verdadero. Porque Él era el testigo fiel, era el testigo exacto. Amados, Cristo en nosotros nos transforma en testigos fieles. Es antinatural que alguien que tiene a Cristo no sea un testigo fiel. Es antinatural, pero no es poco común. Habitualmente nos transformamos en testigos de la Biblia, nos transformamos en testigos de predicaciones, nos transformamos en testigos de palabras de alguien, nos transformamos en testigos de nuestras propias circunstancias, miedos, temores,
Y puedo seguir con la lista indefinidamente. Pero el Señor, cuando se mete adentro nuestro, se está metiendo el testigo fiel. ¿Para qué? Porque si nosotros lo vemos a Él, nos transformamos en testigos fieles y pasamos a vivir conforme a la configuración con la que fuimos creados. Fuimos creados para testificar de Cristo, pero no para hablar de Cristo desde lo que alguien me contó, no desde el ciego que le relataron el mar, desde haberlo visto. El testigo fiel y verdadero siempre es llamado a relatar lo que vio. Es imposible que un testigo fiel no tenga ganas de testificar. Cuando se van las ganas de testificar es porque hubo un conocimiento sobre lo que ocurrió. Se puede diferenciar entre quién vio y no vio. Entre quién vio y no vio. Porque el que lo vio lo cuenta como el primer día, lo cuenta, no le agrega, es exacto y tiene una pasión al hablar. Ahora, el que no vio y simplemente alguien se lo contó, pero este dice que vio, la pasión se le apaga. Porque me está queriendo convencer de un dulce que no comió. Cuando Él les dice no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu. Esto no era un capricho del Señor. Es porque Él sabía y sabe que el único que nos puede hacer testigos fieles es el Espíritu. Entonces Él les dice, recibirán poder. Y nosotros creemos que poder, y todo el mundo lo ha relacionado, ese poder, con que vamos a liberar, vamos a sanar. Pero eso pasó antes de la cruz. O sea, ellos ya lo hacían eso. Si fuera el poder ese, ya lo hacían, porque el poder está en la palabra. Cuando Él te manda, y vas, y haces lo que... Pero no era del poder que estaba hablando, aunque lo incluye. Era de transmitir, y no desde el dialecto. ¿Qué se transmitía desde la palabra hablada? La ley. Pero la ley, ¿qué terminó haciendo? Matando. Era algo que se transmitía de generación en generación, de boca en boca. Pero el Espíritu no es algo que se transmite de generación en generación, porque la ley fue de generación en degeneración. Así vino la ley. Pero el Espíritu termina siendo vida, nos permite ver la vida y no hablar de la vida, aunque hablamos de la vida. No hablar de la resurrección, aunque hablamos de la resurrección. Al haber visto es haberme empapado, impregnado, haber sido bautizado en eso que vi, en el Hijo, en el Padre, en el Espíritu. Entonces yo cuando lo transmito, a veces es con palabras, pero se transmite la vida de lo que vi. Entonces cuando Él les dice van a recibir poder, ese poder les va a permitir ver y van a transmitir lo que vieron. Y eso es poder, porque tiene poder de resucitar todo lo que esté adelante, que esté muerto. El único que nos puede hacer testigos fieles es el Espíritu. Y esta palabra no es para subestimarla. Porque esto estaría explicando muchas de las cosas que no podemos vivir y acceder. O muchas de las que vivimos y accedemos. Porque a mí me contrataron para ser testigo fiel, no para ser un relator del Evangelio o relator de la Escritura. A mí, a vos, a todos. Para ver, ¿qué dijimos que era aclarar? Quitar lo que nubla la visión. Entonces, para ver, ¿qué necesitamos hacer? Sacar lo que nubla la visión. Por eso hoy estamos aclarando o trabajando junto con el Espíritu para aclarar. Aclarar, sacar lo que nubla la visión, solamente se logra, no hay otra manera, no hay explicar, se explica de cualquier manera, pero para aclarar,
Para yo poder tener claridad en el espíritu, solamente lo puedo lograr pasando la cruz. Porque ahí Cristo es una realidad. Pasando la cruz, Cristo es una realidad. Entonces ahí pasa a tener sentido la cruz. Ahí pasa a tener sentido a lo que renuncio, que es la cruz. O sea, yo no renuncio a la cruz. A lo que renuncio, lo renuncio y a eso le llamamos cruz. A lo que me niego, a eso le llamamos cruz. Pasa a tener sentido porque sé que pasando eso está está la resurrección, está la vida. Ahí empiezo a ver la realidad de Cristo. De la cruz para atrás nadie podía ver la realidad, por eso lo abandonaron. No podían ver la realidad. Ellos veían al que tenían ahí, al Jesús que caminaba con ellos. Cuando se fue, ¿y ahora qué hacemos? Pero Él les había dicho, no los dejó huérfanos. Además se los dijo, no los voy a dejar huérfanos. Lo que pasa es que hasta que el Espíritu no hace realidad lo que está del otro lado de la cruz, por eso tomaré de lo mío y se los voy a dar. Hasta que el Espíritu no hace realidad lo que está del otro lado de la cruz en nosotros, no vemos y al no ver tenemos actitudes de escaparnos, de corrernos, de miedo. Son todas las actitudes. Si ustedes se ponen a ver las actitudes que tuvieron los discípulos, uno se escapó, el otro lo negó, el otro lo traicionó, claro, porque no podían ver, porque el Espíritu no les había mostrado todavía, pero Él no los dejó huérfanos, les dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para que sepan dónde estoy? ¿Por qué les dijo no los voy a dejar huérfanos y les voy a dar el Espíritu? Claro, porque al tener el Espíritu, ¿por qué no te sentís huérfano? Porque lo ves al Padre. Pero si yo no paso la cruz, no lo veo al Padre. ¿Cuál es el beneficio de pasar por la cruz? El Padre. La claridad del Padre. Soy testigo del Padre. Entonces no te consideras huérfano nunca más. Hayas tenido el padre, la madre o la familia que hayas tenido. Padre, madre o tutor, ¿se acuerdan? El que haya sido, yo cuando paso la cruz, veo la realidad. Entonces no hablo sobre el Padre, sino que hablo de lo que vi. Entonces el Señor decía, de lo que vi hacer al Padre, eso hago. Para ver, hay que sacar lo que nubla la visión. Y para sacar lo que nubla la visión, hay dos palabras que son determinantes. Dos simples palabras que son determinantes. Cuando las digo, tú decís, todo eso, para eso era. O sea, hiciste semejante preámbulo. Son dos palabras que tiene cada una de esas palabras dos letras. Y son determinantes para ver, para quitar lo que nubla la visión. Esas palabras son sí y no. Muchas cosas no estamos viendo por decir que sí a lo que le tenemos que decir que no. Y por decir que no a lo que le tenemos que decir que sí. Muchísimas cosas. Pablo cuando fue a los corintios y les dijo, no les puedo dar la vianda era todo lo que se edificaba arriba del fundamento. Vamos a hablar de fundamento porque ustedes no están para vianda. ¿Por qué? Porque a lo que yo tengo para que ustedes digan que sí, le están diciendo que no. Y a lo que yo tengo que Dios les manda que digan que no, le están diciendo que sí. Entonces no les puedo dar más claridad, más luz, más entendimiento, porque no entendieron el principio de a lo que le tienen que decir que sí y a lo que le tienen que decir que no. Cuando decimos que sí a lo que le tenemos que decir que sí y no a lo que le tenemos que decir que no, automáticamente la claridad del Padre es una realidad en nosotros y empezamos a ser testigos, porque vemos. Detrás de cada sí y de cada no hay un Cristo listo para manifestarse y gobernar. Detrás de cada sí o no a los miedos hay un Cristo listo para manifestarse y gobernar. Detrás de cada sí o no a las tentaciones hay un Cristo listo para manifestarse y gobernar. Detrás de cada sí o no a la depresión, al desgano, a la angustia, hay un Cristo listo para manifestarse y gobernar sobre esa realidad terrenal. Porque para que la realidad terrenal quede subordinada, quede sujeta a la realidad espiritual, a Cristo gobernando, yo tengo que tener una participación mínima. Miren qué mínima que son dos palabritas. ¿Sí o no? Los no a lo terrenal construyen una estructura de victoria sobre la muerte.
Eso es lo que construyen los no a lo terrenal. Ahora, los sí a lo terrenal construyen una estructura de derrota que nos deja bajo el gobierno de la muerte. Así que, amados, detrás de cada sí y detrás de cada no hay un camino de gloria listo para ser visto y manifestado. Porque el Evangelio es eso. Veo y manifiesto. ¿Cómo manifiesto a Cristo? ¿Cómo se hace para manifestar al Señor? Viendo. Porque el ver al Señor no demanda un esfuerzo. Por eso él dice, demanda el sí y el no. El manifestar al Señor no demanda un esfuerzo cuando vi, porque lo que vi automáticamente pasa para que sea una realidad. El Señor no se queda. Cuando alguien ve, ya eso que vio viene con toda la carga para manifestarse. El problema es decir que sí y decir que no, no ver y ver cómo hago, o no ver cómo hago. No te preocupes por ver cómo haces, preocupate por decir que sí a lo que le tenés que decir que sí y no a lo que le tenés que decir que no, porque eso te va a abrir un campo. Y cuando se abra ese camino de gloria, la gloria la vas a ver y la gloria va a ser manifestada. Ese camino de gloria que se abrió en la cruz es un camino de paz, de reposo para estos tiempos peligrosos o para cualquier tiempo peligroso. ¿Y sabés dónde se da a conocer ese camino de gloria? En todo aquel que cree. Por eso el Señor viene y plantea, decirle que sí a lo que digo que sí, creo, se abre el camino de gloria. Decirle que no a lo que digo que no, creo, se abre el camino de gloria. A veces el Señor va a permitir que la palabra te sea dada por hermanos mayores en la fe, que no debería ser siempre así. Ahora vamos a describir cómo llegar a entender cuando me habla un hermano para abrirme, para aclararme, o me habla un hermano porque tiene ganas de que haga lo que yo no quiero hacer, pero él quiere que yo lo haga. Vamos a definirlo. Hechos 1, 7 y 8, es conocidísima esta escritura, la conocen todos. Dice, y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. ¿Sabe que estaban un poquito ansiosos los muchachos para saber cuándo iban a pasar las cosas que el Señor había dicho? Esto le pasaba a ellos, no a nosotros. Por eso nosotros hoy lo podemos leer tranquilos, ¿sí? Porque estamos en paz con este tema. No tenemos ansiedad de saber qué va a pasar mañana, Señor. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese sobre no es sobre, se meta dentro de ustedes. Y ahí me van a hacer testigos. No dijo que ahí van a ir a predicar, dijo, y me serán testigos. ¿Qué se perfeccionó acá? ¿Qué hubo más luz sobre la gran comisión? Ir a ser discípulos. ¿Cómo hacemos los discípulos? Ven que es integral el Evangelio. El Señor no es que habló una cosa por un lado, otra por el otro, no, es integral. El Señor cuando habló para personas que iban a procesar integralmente, ¿sí? Para personas normales. Las personas normales procesan integralmente la palabra de Dios. Y dice, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amado, les está diciendo, van a ser imparables cuando sean testigos. Nadie puede parar a un testigo, salvo que lo sobornen o que lo... Por eso la otra acepción de testigo es mártir. La palabra testigo acá es martus, que significa mártir. La única... ¿Por qué los mataban? Para que dejen de testificar. Porque hay persecución sobre la iglesia. No es inocente que no nos podamos congregar. El punto es que dejemos de testificarnos entre nosotros el Cristo que portamos. Por eso no podemos estar tan inocentes y sumarnos a la ola. Hay que surfearla, pero viendo. No se puede surfear la ola si no veo a Cristo. ¿Y cómo veo a Cristo? Decí que sí y decí que no. Y vas a ver. Ahora, ¿qué nivel vas a ver? Al nivel de tu predisposición y la mía para ver.
Veo mucho, gobierno mucho. Veo poco, gobierno poco. Pero todo el que ve va a gobernar. Las tinieblas siempre van a buscar que no podamos ser testigos del camino de gloria. Siempre. El fin de las tinieblas con este tipo de maniobras es que nosotros seamos manipulados de tal manera que no podamos ver el camino de gloria. Entonces se nos van a presentar un montón de alternativas a la hora de tener que decir que sí y a la hora de tener que decir que no. Siempre se va a trabajar sobre la manipulación del alma. ¿Sí? Hoy no me voy a detener mucho acá, tenemos tiempo. Vamos a ir progresivamente, trayendo cada día más luz sobre esta palabra. Pero ¿qué hace la manipulación del alma efectivizada por las tinieblas? Bueno, lo que hace es distorsionar, nublar, para que no podamos ser testigos. Trae neblina para no poder dar testimonio de lo que el alma necesita ver, que es al Hijo. ¿Y cómo viene esa neblina? En el formato que vos quieras, trayendo necesidades que no tenemos. Buscando suplir primero las necesidades para luego, por eso para luego hacer algo en función del Señor. Por eso el Señor dijo, busquen primero el reino. No era una directiva para molestar. No era una directiva para decirnos a nosotros, bueno, yo estoy primero, yo soy el ego, a mí me tienen que buscar, y después vamos a ver si los ayudo. Porquerías terrenales. No, el Señor no era por eso. Porque sabe que en Él, si primero nosotros profundizamos en el entendimiento, en verlo a Él, nada nos puede frenar. Nada emocional nos puede gobernar, nada de esta tierra. Cuando digo emocional, estoy hablando de los temores, de los miedos. Amados, ustedes no se dan cuenta, y yo espero que sí, que ustedes sí se den cuenta, que el miedo que se ha soltado en la población, la gente se muere más de miedo que de otra cosa. La gente no se muere por el bichito la gente se muere por el miedo. Y alguien lo tiene que decir. ¿Y eso quién lo puede decir? Los testigos. Porque si esto lo decides del relato, las tinieblas van a operar para traerte temor donde debería haber valentía. La osadía nuestra, la valentía nuestra, no viene de un relato aprendido, viene de algo que vimos. De alguien que vimos. Saquen algo, alguien que vimos. Porque cuando lo ves a Él, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A un testigo que ve, es imposible quitarle la convicción. Puede tener altibajos, situaciones por solucionar, que es parte de ir viendo. ¿Cómo soluciono? Viendo. A medida que voy viendo, voy solucionando cosas que quizás hoy no están solucionadas. Pero se trata de ver. Y cuando el Señor dice, ahora vamos a ver, ahora es cuando hay que decir que sí, o cuando hay que decir que no. Porque la potestad para que veamos la tiene Él. El que decide cuándo, cómo y dónde ver es Él. Pero yo, atento a lo que Él quiera, voy a decir que de eso se trata la obediencia, de poder ver más. Es imposible quitarle la convicción. Después busquen ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, hay el testimonio de un ciego que el Señor sana. Es larguísimo. Y si ustedes quieren estudiar acerca del sarcasmo de Dios, está todo escrito ahí. A mí, que me atrae un poquito el tema del sarcasmo, un poquito. Veo cómo el Señor hizo hablar a este muchacho. Este muchacho vio y no le tuvo más miedo a nadie. Lo llamaron a los padres. El Señor lo sana. Vienen los fariseos. Dice, no puede ser que lo haya sanado. Lo sanó un día de reposo. ¿Cómo lo va a sanar? No tendría que haberlo sanado. Todo es un argumento porque habían sanado al ciego. En vez de disfrutar todo, que el ciego estaba que ahora veía, entonces le empezaron a preguntar a los padres. No, ustedes mienten, este no era ciego. Entonces, primero lo echan de la sinagoga. Porque no le creían. Y le preguntaban tanto sobre Jesús. ¿Quién te sanó? ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese Jesús el que te sanó? Y el ciego les termina diciendo, por eso digo que es una obra maestra del sarcasmo. Le dice, ¿qué tanto preguntan? ¿Qué se quieren hacer ustedes discípulos de él? Eso es lo que le pregunta el ciego.
Claro, estaba tan convencido de a quien había visto que no le importaba que los fariseos tenían poder si querían para expulsarlo de la sinagoga a él, a los padres, y hasta para provocar algo para mandarlo a matar. Estaba convencido porque vio, no por el milagro, porque vio. Porque ¿cuánta gente tuvo milagros y no está convencida? Detrás del milagro, él vio a Cristo. Por eso el Señor, que se dejó ver a él, una vez que pasó todo lo que pasó, que vino la tormenta, que le dijeron de todo a él, a los padres, cuando sale de que lo expulsaron de la sinagoga, va el Señor y le dice, ¿cómo andás? ¿Bien? O sea, el Señor aparece a quien lo ve. ¿Para qué? Para que siga viendo. ¿Por qué Pedro lo negó? Porque no vio. Vio lo que hacía, pero no vio. Ahora, cuando vino el Espíritu, Pedro terminó cabeza para abajo. Ni siquiera soy digno de ser asesinado como mi maestro. Alguien que no es testigo del camino de gloria. Ve todo, siempre, igual. Es una persona mecánica. Es una persona meramente operativa. Mira, hasta responsable es. Pero todo lo hace por fuerza. Todo lo juzga con sabiduría humana. Todo lo que ve es según la sabiduría humana. Con pragmatismo, con practicidad cerebral. 2 más 2, 4. A veces no es así en Cristo. Se guía por su propia justicia. Y como no tengo mucho tiempo, hoy no voy a hablar mucho de la propia justicia, pero quiero decirles algo que quizás desarrolle el lunes, que alguien que no vio tiene tendencia a vivir según su propia justicia. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con el chip de la justicia personal, de la justicia propia. Venimos con el chip de a las personas buenas le tienen que pasar cosas buenas y las cosas malas le tienen que pasar a los malos. O sea, tenemos ese chip de juzgar todo según nuestra propia justicia, según nuestra propia manera de ver. El que nace de nuevo es el que ve y empieza a profundizar en la claridad. Entonces empieza a permitir que la gracia contraste con su justicia propia. Y ve que la gracia es escandalosa, porque la gracia termina haciendo cosas que en la justicia propia no entran. Es inentendible. Solo se puede vivir cuando la veo. Jeremías 33:3. Quiero hacer referencia a esta escritura, porque habitualmente la justicia propia dice cosas como, por ejemplo, al final, cuando oro, Dios no me responde. La justicia propia nos lleva a frustrarnos cuando oramos, porque buscamos que salga de nosotros lo que nosotros, o que salga de Dios lo que nosotros necesitamos. Algo que nunca dijo Dios. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado, en esa respuesta Dios está diciendo, vamos a correr tu justicia. Yo me voy a revelar y vas a ver cosas que nunca viste. Vas a ver cosas que nunca te imaginaste. Vas a ver mi gloria. En su justicia vemos la gloria de Dios. Y hay evidencias claras sobre hablar de gloria y haber visto la gloria. Pero sí te puedo decir que nadie que vio la gloria de Dios quedó igual. Nadie. Y si yo no la vi, nacé de nuevo, proponele al Señor, Señor, quiero nacer de nuevo, quiero ver tu gloria. Porque nadie queda igual. Nadie termina siendo mecánico, nadie termina siendo una persona que sola piensa en operatividad evangélica. Alguien que vio la gloria busca constantemente que esa gloria sea más una realidad en su vida para poder vivir renovado en el Espíritu del Señor. Un testigo de su gloria no puede dejar de contemplar al Cristo resucitado. Un testigo de su gloria cuando peca
le duele, pero no porque le falló al Señor, porque siente en su corazón que se le empieza a nublar el entendimiento y no puede volver a ver eso que veía. Porque la culpa no te deja ver la gloria de Dios. De hecho, por causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor, nuestro abogado, pudimos volver a experimentar, vivir, ver esa gloria por la eternidad. Una persona que es testigo de su gloria se deja impregnar por la gracia, se deja impregnar por la verdad y deja que su memoria sea reemplazada. Ya no tiene recuerdos para justicia propia, empieza a tener recuerdos de la gracia. Y la gracia anula la justicia propia. En la justicia propia de Dios deberíamos haber sido todos calcinados porque habíamos sido destituidos de su gloria. Pero en la gracia, y esa es la memoria que empieza a funcionar en un testigo, vivimos en la renovación de su paz, de su amor, de su reposo. Una persona, un testigo de su gloria, no le teme a los cambios, no le teme a las actualizaciones de la palabra, no se queda con el versículo bíblico que leyó hace 20 años. Permite que Dios lo actualice. No le teme a soltar lo terrenal y todo lo conocido por meterse en la dimensión de lo eterno, que no es conocido. Un testigo no le teme a nada terrenal, a nada, a nada. Por eso eran mártires, amados. Por eso Esteban mismo entendió que él era una siembra, porque él contemplaba la gloria de Dios, pero no la contemplaba cuando lo estaban apedreando, él estaba contemplando la gloria de Dios siempre, y cuando lo estaban apedreando la vio un poco mejor. Y es lo que les dije hace un ratito, vio, y en ver, no dijo, y ahora cómo predico desde las piedras, porque vio lo que vio automáticamente. Él dijo que sí, hay que morir, Señor, muero, no pasa nada. Dijo sí cuando había que decir que sí. Entonces la gloria pasó e impactó en un tal Saulo que andaba por ahí viendo cómo lo mataba a Esteban. Y Esteban dijo, soy una siembra, no sé para qué, pero soy una siembra. ¡Pah! Y esa siembra golpeó en Pablo. Pablo no fue el mismo desde ese día. Que Esteban haya sido un testigo hizo que Pablo en algún momento termine siendo testigo. Tu familia está esperando y la mía, mis sí y mis no, para ser testigos, para vivir como testigos. Cuando el alma ve al Cristo resucitado, el alma ve el camino de gloria y lo acepta como su único camino. Y cuando el alma ve el camino de gloria, experimenta el reposo del Señor, empieza a vencer el temor y surfea cualquier ola presente. Ya el alma no cree por la Biblia, por una enseñanza o por ver un milagro. Absorbe a Cristo. Y dice, ahí sí dice, Señor, te tengo a vos, tengo todo. Yo escucho a muchas personas cantando esto. Hay demasiados explicadores de te tengo a ti, lo tengo todo. Pero pocos testigos. Cuando el alma ve a Cristo, ahí tiene todo. Y ahí no solo es para una canción, sino es una realidad de vida. Y eso se va viendo cada vez con mayor claridad. Y ahí cuando canto, si te tengo a ti, lo tengo todo, no es para publicarlo en el Facebook, para darle bronca al que no tiene al Señor. Es porque veo que Él es todo. Ojalá, amados, podamos ver, porque ahí vamos a comprender que Él es todo. El todo de Dios es Cristo. Y cuando vemos el todo es Él para nosotros, comprendemos que
lo que para el Padre es, para nosotros también. Gálatas 1, 11 y 12. Dice el apóstol Pablo: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. El evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. A Pablo, si bien un hombre lo guió hacia Cristo, el evangelio no lo recibió de hombre, porque ese hombre que llega a Pablo, llega mediante lo que ese hombre también había visto. Entonces vio Pablo, vio el hombre que era Ananías, y Pablo empezó a ver el evangelio. Pablo vio y después vino el hombre. El hombre certificó lo que Pablo había visto, pero el evangelio de Pablo, él lo recibió del Señor. Amados, el evangelio que recibimos del Señor es el evangelio que vimos. Yo te puedo estar hablando hasta las 3 de la mañana, pero el evangelio que vos vas a recibir del Señor y el evangelio que yo voy a recibir del Señor es el evangelio que vimos. Cuando lo recibo del Señor, lo veo. El evangelio, ese evangelio, es la buena noticia, es el camino de gloria. Porque el evangelio que veo es buena noticia. ¡Qué noticia! No es lo que escuché. Porque para nadie puede ser una buena noticia tenés que morir. Para nadie puede ser una buena noticia renunciar a todo. Pero cuando veo, ahí pasa a ser una buena noticia. Porque digo, menos mal que renuncio a esto porque yo necesito solamente esto. Pablo necesitó de la iglesia para recibir instrucciones. La iglesia ya estaba preparada. ¿Qué iglesia estaba preparada para Pablo? La iglesia que vio. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y me serán testigos. Uno de esos testigos fue Ananías. Y cuando Ananías fue testigo de lo que vio, pudo ir a alguien que también había visto. Pero Pablo vio, y por eso, como los dos vieron, las instrucciones no fueron un problema. Por eso Pablo pudo obedecer, y hoy tenés una Biblia, un Nuevo Testamento con el 60-70% escrito por Pablo. Porque para los que ven, recibir instrucciones de otro que vio no es un problema. Ahora, si uno de los dos no vio, va a ser un problema. El que esté en liderazgo, si no vio, va a manipular. Y el que no esté en liderazgo, si el líder vio, pero el otro no vio, el otro va a ser un rebelde sin causa. ¿Dónde están los rebeldes? ¿Dónde está la rebelión? Es no haber visto. ¿Por qué somos rebeldes? Porque no vimos. Cuando veo, me someto. ¿A quién? A otro que vio. Y si hay alguien que me quiere dar órdenes, pero no vio, lo discierne el Espíritu. El evangelio que veo desciende en los niveles de temor y sube en los niveles de valentía. Suben los niveles de pasión y bajan los de depresión. Suben los niveles de perseverancia y bajan los niveles de desgano. Suben los niveles de perseverancia y bajan los niveles de frustración. O sea que sube la tolerancia a la frustración. El evangelio que veo me une a los que fueron alumbrados por el evangelio. Cuando me uno a personas incorrectas, es porque no vi el evangelio. O por lo menos en determinada área. Todavía no tuve claridad. Porque el evangelio que veo siempre me va a unir a otros que vieron. Porque nadie puede estar solo en el evangelio. Y cuando veo, Dios me une a otros que ven. El evangelio que vi es el evangelio de alumbrar constantemente. Si yo todos los días no veo un poco más,
y me quedo con lo que vi. Hay mucha gente que dice, no, yo lo conozco al Señor, pero lo vio. Tiene una imagen anterior. El evangelio que vi te va alumbrando cada día más para que tengas mayor, y vos y yo, actualización de quién es tu Dios. Ahora, no nos tenemos que frustrar, porque este evangelio va siendo revelado. Vimos en el nuevo nacimiento. Y esto va siendo revelado progresivamente. Pablo fue teniendo revelaciones progresivas. Hoy no me voy a detener ahí porque se me fue la hora. Pero Pablo fue teniendo revelaciones progresivas. No es el mismo Pablo que comenzó que el que terminó. Necesitamos vivir en la plenitud de lo que vimos. Necesitamos vivir en la plenitud de lo que vemos, de lo que vimos y de lo que vemos. Necesitamos dejarnos perfeccionar. Escudriñemos la palabra, escudriñemos las escrituras, pero no para cuestionar. Escudriñemos las escrituras para poder ser perfeccionados, para tener fundamento. Pero el que escudriña para cuestionar es alguien que no vio. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dejar de cuestionar? No, ver. Porque automáticamente cuando ves dejas de cuestionar. Una oración que podríamos hacer. Señor, ¿qué pienso hoy que necesitas que deje de pensar? ¿En qué estoy invirtiendo tiempo hoy que vos necesitas que deje de invertirlo? ¿Vos crees que Dios no va a responder eso? Ahora, reitero, no va a venir a cococho del ángel. ¿O sí? Nivel de madurez que tenga, es el Señor que se te va a aparecer. ¿Por qué a Juan se le apareció el Señor y a otros no? Porque había un nivel de madurez que, vos fijate, con el nivel de madurez que tenía el apóstol Juan dice, caí como muerto. Imagínate si. ¿Por qué no se me aparece el Señor? ¿Por qué no tenemos que ser tan inmaduros para creer que tenemos determinada madurez? Hay veces que Dios va a hablar de determinadas maneras porque si es necesario que Dios aparezca, está en los últimos días, te lo quiero avisar. Que Juan fueron los últimos días. No, amado, Dios va a hablar cuando alguien hace oraciones sinceras. ¿Dónde querés? ¿Qué necesitas que deje de hacer? ¿Qué estoy haciendo? Y que creo que lo estoy haciendo bien. ¿En qué querés que renuncie, Señor? Señor, tengo estos sueños, tengo estos anhelos, tengo estos proyectos. Dale, dice Dios, dale para adelante. Todo lo que te venga a la mano, hacelo. Señor, tengo estos sueños, tengo estos anhelos, tengo estos proyectos. ¿En qué momento o cuándo querés que renuncie a ellos? Señor, tengo este emprendimiento, lo estoy haciendo, me va bien. ¿Sigo o renuncio? Si Dios no da una voz clara, seguí. Si Dios da una voz clara, renuncia. Pero esas preguntas son para los que ven, no para la mente carnal. Nuestra pasión no está en hacer, amados, sino en ver. Porque cuando veo, cambio el hacer por el ser lo que Él necesita. No por el ser y nada más, porque eso te lo dice la psicología. Es ser lo que Dios necesita. Que sea hoy. Nuestra pasión es ser, cuando vemos, es ser lo más perfectos, y en el buen sentido, sí, de ser perfeccionados, posible para hacer ese canal de transmisión exacto, ese testigo fiel que Él necesita. Eso es un canal, mira, eso es un testigo fiel. Un canal de transmisión. No inventa nada, no hace nada, solamente transmite. Ese es un testigo fiel. Alguien determinado a transmitir. Amado, el evangelio que vimos, o el evangelio que vemos, cuando decía Pablo, el evangelio que vi, no se encuentra con atajos. Ese evangelio no se va a encontrar con atajos. Ese evangelio
está detrás de la cruz. Pablo tuvo que dejar de ser Saulo para llamarse como Dios quería que se llame. Señor, estoy dispuesto a perder hasta el nombre con tal de ver cada día más. Esa es una buena oración. La voy a empezar a hacer. Este evangelio está detrás de la cruz, amados. Está transitando el camino de gloria. Y este evangelio no busca predicadores. Este evangelio busca testigos. El evangelio que vi busca testigos. No podés dejar de hablar de este evangelio cuando sos testigo. Por eso busca testigos, no predicadores. Un testigo sabe que todo lo que necesita para testificar ya fue proporcionado. Entonces camina y testifica donde debe, cuando debe. ¿Y saben qué? Es recompensado. A Pablo dice la Escritura que se le reveló el misterio escondido. ¿Pero cómo se le reveló? Por gracia. Porque solo pueden ver los que son autorizados por el Espíritu. Por eso dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu. Y cuando el Espíritu autoriza, más vale que te pongas a ver. Porque si el Espíritu autoriza y decidís cerrar los ojos, no sé si algún día los vamos a poder volver a abrir. Iban 3 en el camino a Damasco, pero solo uno vio, el que había sido preparado por el Espíritu para ver. No sé qué habrá sido de la vida de los otros 2. Los otros 2 dice que escucharon un estruendo y lo único que hicieron fue ayudarlo a Pablo a llegar. Pero ellos escucharon estruendo, Pablo escuchó al Señor y vio. Ver es por gracia, pero profundizar en lo que veo es por determinación, por oír la voz del Espíritu, por tener la predisposición a que donde Dios dice sí, sea sí, y donde Dios dice no, sea no. Pablo ayudó con algo, obediencia en lo que iba viendo. Me vas a ser testigo de lo que me aparecí y de lo que me apareceré. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Listo, obedezco. Yo lo que te convoco hoy es disfrutar lo que ves. Algo viste, bueno, disfrútalo. Pero proponete, orá para ver lo que hoy no ves. Porque no necesitas a alguien que te explique el Evangelio. Necesitas un espíritu que te lo aclare. Señor, no veo, pero quiero ver. Ananías no le fue a decir a Pablo una explicación. Ananías fue a testificarle lo que vio del Espíritu a Pablo. De esa oración, Señor, no veo, pero quiero ver. Algo veo porque por algo estoy escuchando una prédica, estoy escuchando a este loco parado ahí. Algo viste, amado, disfrutá lo que viste. De esta predicación, capaz que todo no te acordás, pero hay algo que seguro que sí. Eso es lo que viste. Eso es lo que viste. Y en función de eso tenés que orar. Y de lo que no viste, Señor, quiero ver. ¿Sabés qué fruto va a salir de esa oración? Además de ver, que no es fruto, pero es aclarar, la paciencia de Dios. La constancia, la perseverancia de Dios. Señor, quiero ver. Mañana no vi, Señor, quiero ver. Pasado no vi, Señor, quiero ver. Ahí es donde Dios, Biblia integral, dice, molesten al rey. Al que pide, se le dará. El que busca, encuentra. Al que golpea, se le abre. ¿Qué se le abre? La revelación del camino de gloria.
Y cierro con Hechos, capítulo 22, 6 al 16. Y aconteció, Pablo relatando su propia conversión, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente, una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le abrió el camino, vio. Porque estas no son simples palabras. Pablo vio. El Señor le permitió ver. Y no le dijo, bueno, repetí conmigo, me acepto como Señor y Salvador. No. Ya vio. A alguien que vio, no existe el repetí conmigo. Alguien que vio, ya lo recibió, ya se sometió, ya se sujetó. Y no vengan ahora, no se queden con esto los doctrinarios del repetí conmigo, ¿sí? Yo quiero decirle que no hay problema que repita, que no repita, no es mi tema. El tema es que alguien que vio, le diga que repita o no le diga que repita, ya vio y se sometió. Y alguien que no vio, por más que le diga que repita, no se va a someter en su vida. Porque que vea o no vea es una voluntad del Padre. Dice, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y esa fue una oración de Pablo. Nosotros lo vemos como una conversación. La realidad es que fue una oración. Porque estaba con el Señor. Cuando vos te retirás a orar, ¿con quién estás? Con el Señor. Pablo, aparece el Señor y ora. Y le dice, ¿quién sos? Es una oración. Y número 2, ¿qué querés que haga? Esa es una oración. Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Y dice, pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. O sea que Pablo, ciego, humillado, tirado en el piso, lo único que él quería era obedecer a lo que vio. Pero vio, estando ciego. ¿Ciego a qué? A lo terrenal. Pero vio lo eterno. Entonces a lo terrenal, dijo, qué sé yo, estoy ciego, no veo nada, pero ustedes dos me llevan allá. Porque lo que estoy viendo me dijo que tengo que hacer esto. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo momento alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, ¿a quién vio? ¿A Ananías? ¿Vos y yo podemos creer que Pablo vio a Ananías? Él miró, vio un hombre, pero él vio más allá. Y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. ¿Vos te parece que una persona que no vio puede decir esto? Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, metete en el Señor y lava tus pecados invocando mi nombre. Ya estaba todo hecho. Lo único que tenía que hacer Pablo era obedecer las instrucciones. Un evangélico que no vio, este que me manda a tirarme a un charco, ¿para qué me están mojando yo? Mira quién soy Pablo, mirá todas las revelaciones que recibí. A mí se me apareció Jesús recién. ¿Quién sos vos, Ananías, para decirme lo que tengo que hacer? Claro, el que no vio dice eso. Pero el que vio se junta con otro que vio. Y si no vio, escucha al que vio y dice, no, yo voy a hacer lo que me están mandando. No es que Pablo estaba en las últimas,
Pablo era un capo de la sinagoga. Pablo tenía poder, era como el 007, poder para matar. Tenía ciudadanía romana. Amados, si alguno de los que está atrás de la cámara o yo mismo tenemos más currículum que Pablo, jactémonos de algo. Pero si tenemos menos, ¿por qué no empezamos a ver lo que el Señor necesita que veamos y nos sometemos a lo que la iglesia necesita en este tiempo, que nos sometamos para hacer la expresión de Cristo en la tierra? ¿Qué es expresar a Cristo? Ver y dejar que Cristo transmita. Pero eso no es para evangélicos, eso es para testigos. Los testigos son los que hacen aparecer al Señor en la historia. ¿Querés que el Señor aparezca en tu familia? ¿Querés que aparezca en todos los órdenes de tu vida? Convertite en testigo. ¿De qué se convirtió Pablo? En testigo. Pablo era un explicador, pero pasó de explicador a testigo. Y cuando vos pasas de explicador a testigo, empezás a vivir con la inmunidad de todos los testigos. Que el Padre nos permita ver cada día más. Para ser la expresión de Cristo en la tierra, necesitamos ver. Señor, permítinos ver. Quiero ver cada día más. Permitime decir que no y decir que sí. Dame claridad para decir que no y para decir que sí. Y si en algo que no tenía que decir que sí, dije que no. Y si que no tenía que decir que sí, dije que sí. Si en algo que no tenía que decir que no, dije que no, Padre. Si erré, sé que tengo abogado en Cristo, Señor. Sé que tengo abogado en Cristo, no para aprovecharme del abogado que me contrató el Padre, sino para que el abogado me diga cuál es la justificación legal para yo salir de la oscuridad en la que estoy y poder tener la claridad que el Padre necesita que tenga en este tiempo. Que no es que no se nos escape lo que predicamos, que no se nos escape ver. Amado, si el Señor te dejó ver, es porque ¿dónde se manifiesta su amor? En que nos permite verlo. ¿Para qué murió Cristo? Para que podamos ver el Padre. Ahí se manifestó su amor. Señor, permítinos ver cada día con más claridad este camino de gloria. Y me seréis testigos, dice el Señor. Gracias a todos por estar ahí.